Hola a todos amigos, bienvenidos de nueva cuenta aquí a La Vida Simple. Mi nombre es Chusel, les saludo con muchísimo gusto de estar de nueva cuenta por acá. Y hoy en este video va a ser un video más breve en general, pero les quiero compartir un poco mi experiencia y lo que he podido aprovechar y encontrar a través del diseño humano. Ya se los había platicado en otro video y esto derivado de que, bueno, platicando con amigas y con otras personas, me doy cuenta que a veces tenemos ideas, creencias y conceptos que nos generan incluso a veces problemas o situaciones, o tomamos decisiones basado en esa información y juzgamos distintas acciones de las personas, pensamos que están actuando mal, no sé, pueden ser mil ejemplos. Y si conociéramos un poco del diseño humano, podríamos quizás entender un poco mejor a las personas y a nosotros mismos, sobre todo, eso es lo más importante, y tomar decisiones en función de eso, pero además, como fue en mi caso, encontrar paz en muchas otras áreas que no sabes generalmente por qué las estás haciendo de tal o cual manera. Así que bueno, si tú nunca habías escuchado del diseño humano, yo no soy ninguna experta al respecto. Yo, como cualquier persona, más bien entré a buscar a los que se dedican a eso y pude descargar mi carta de diseño humano. Esto no es lo mismo que la carta astral, tiene otras cosas y te explica otras formas. Obviamente se basa en distintos áreas de conocimiento. Como les digo, no soy experta en diseño humano, ni podría leerles la carta ni nada por el estilo, pero sí hay muchas páginas y te voy a dejar en la cajita de información el enlace en donde yo entré a descargar y sacar mi carta, y estas personas que te dan la carta pues te ofrecen la lectura. Sin embargo, en internet, bueno, abunda información respecto a esto, incluso hay libros y hay muchas cosas, y sin embargo se conoce mucho más en el habla inglesa, en inglés digamos, y pocos son las personas que se dedican a las lecturas de diseño humano en habla hispana. Por eso es que quizás en Latinoamérica no nos había llegado muy bien esta información. Sin embargo, ya hay más personas, tanto de España, Argentina, que se dedican a eso, y ahí les voy a compartir cuentas bien interesantes que sigo en Instagram, y también videos que pueden ver, blogs, etcétera. Entonces, no es como para que yo les dé la definición de qué es el diseño humano, sino crearles un poquito como de duda o de curiosidad de que cómo esto me ha funcionado a mí. Quizás puedan entrar por ahí, explorarlo y buscar un poco más. De entrada les voy a poner una imagen que les explique cuáles son los tipos principales que hay en el sentido del diseño humano. Todos vamos a tener uno, o sea, vamos a pertenecer a uno de esos grupos, ¿no? Debido a eso, cada uno de esos grupos tiene distintas características, distinta raíz, distinta forma de lograr el éxito en la vida y distinto objetivo. Y aquí es en donde me voy a enfocar, no tanto en el detalle, eso ya lo pueden ir viendo de acuerdo al tipo, de acuerdo a su carta, sino en lo que a mí me ha ayudado saber esto. Y es porque una vez que lo lees, no es como el horóscopo, amigos, que dices, ay, ajá, no, en realidad una vez que lo lees dices, ahora entiendo todo, ahora entiendo por qué decido lo que decido, por qué hago cosas que hago. Hay muchas personas que, por ejemplo, inician una cosa, inician otra cosa, inician otra cosa, y se les juzga porque nunca terminas lo que empiezas, o ese tipo de conceptos y juicios que tiene la sociedad, cuando en realidad puede ser que ellos sean manifestantes, y el manifestante viene a este mundo justamente a iniciar cosas para que los demás puedan llevarlas a cabo, a iniciar, a generar ideas, a iniciar proyectos que otros puedan ir gestionando o delegando. Pero si tú eres manifestante y no lo sabes, ni las personas alrededor saben, siempre pareciera que tienes muchas ideas y no concretas nada. Y entonces vives en la frustración muchas veces, o te sientes juzgado, o sientes que no estás alcanzando el éxito. Y a mí, yo no soy manifestante, pero a mí una de las cosas que me ha servido muchísimo el diseño humano es a entender mi naturaleza, a saber
el porqué de las cosas, que a mí, por ejemplo, tener mucha energía y hacer muchas cosas siempre ha sido algo que me caracteriza, y no saber por qué, bueno, pues el diseño humano te explica por qué, qué hacer con esa energía, en qué manera debes utilizarla, gastarla, emplearla, para que vayas encontrando tu camino. Y esto tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si tú estás todavía en la búsqueda de tu propósito en la vida, si todavía te sientes confundido, perdido, extraviado, pues el diseño humano te va a ayudar mucho a entender qué es lo que por tu perfil te funcionaría mucho, en dónde gastar tu energía y por qué hay cosas que en realidad te hacen sentir mal. Pero lo que a mí más me abrió los ojos, y es lo que yo encuentro también mucho más valioso, es que se basa en escuchar tu cuerpo y escuchar nuevamente tu intuición, a entrenarte a un nivel tal que respondas a lo que siente tu cuerpo. En el caso de el generador, por ejemplo, es el sacro y tienes que saber. Pero pues bueno, hay distintas cosas que es muy difícil explicarles, pero bueno, es como dónde sientes la emoción cuando te proponen un proyecto, te proponen un empleo o cambiar de una cosa, si está en el pecho, si está en el estómago, es un sí rotundo, es un no rotundo, y empezar a darle valor a todos esos signos y señales que nos comparte el cuerpo. Eso para mí ha sido lo principal, porque como ya hemos hablado en otros videos de escuchar tu intuición y pues tratar de guiarte con ella y tomar decisiones con ella, pues está súper, súper de la mano con el diseño humano, y más si tú ya sabes qué tipo eres y cuáles son tus cualidades, cómo las puedes explotar, en dónde sí te conviene, en dónde no, qué tipo de ambientes y entornos son los que te benefician. Y cuando vas tomándolo en cuenta, no se trata que a partir de ahora sepan su carta y su diseño humano y entonces solo hagan lo que dice ahí, sino que estemos un poco abiertos a lo que se nos dice ahí y lo evaluemos, como siempre, lo lleves a tu interior y digas, bueno, esto sí me ha sucedido, en esta forma sí lo he hecho así, e incluso ya decidí como me indica acá, y si me ha funcionado, no me ha funcionado, o sea, irlo poniendo en práctica. De verdad te invito a que abras ese camino. Yo se lo compartí a una de mis amigas y a mi esposo, y eso sí nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, incluso el tipo de apetito que tienes, y a veces te presionas y te causa presión de por qué siempre estoy comiendo, por qué así, o porque yo casi nunca quiero comer nada. Ese tipo de cosas, bueno, pues también vienen ahí en el diseño humano, y entonces cada persona, de acuerdo obviamente a su carta, es distinta y se va a dar cuenta de esas cualidades, y lo más importante es que puedes entonces hacer paz con ellas. Una de las cosas que para mí ha sido más beneficiosas con el diseño humano es que te da mucha tranquilidad. Como ya entiendes de qué se trata esto, ya entiendes tu propósito, ya entiendes de qué van las cosas, ya las presiones sociales y cómo deberías ser, cómo deberías comportarte, qué deberías lograr, desaparece. De verdad que ya pasa a segundo término, y ahora lo importante es qué es lo que tú quieres hacer y cómo identificar el camino adecuado e ir iniciando ese pues camino interior, así escucharte a ti mismo. Entonces se me hace valiosísimo, valiosísimo. O sea, puedes leerlo, ver tu carta, les voy a mostrar cómo se ve una carta para que puedan identificarlo y que puedan ver las distintas cosas. Si quisieran profundizar, pues sí se recomienda que alguien te haga la lectura de esa carta, porque si no, pues vas a pasar horas investigando en internet qué significa cada cosa, y entonces cómo interpretarla y cómo verla tú ya específicamente, porque todo va de acuerdo a ti. Entonces se los sugiero, se los recomiendo. Sin embargo, con la información que hay en internet te puedes dar ya muchísima idea de acuerdo a lo que te salió, a lo que te dice. Entonces, los invito a que lo pongan a prueba, amigos. Si no habían escuchado de esto, déjenme en los comentarios si no sabían nada al respecto. También ahí les dejo el blog donde pueden sacar su carta y pueden ver un poco más sobre eso. Y a partir de eso también he empezado a analizar, digamos, a las personas que conozco o que voy conociendo, y trato de ver quizá qué tipo de persona es de acuerdo al diseño humano, porque de esa manera puedes tratarlas
de una forma en la que los motives, los inspires, en lugar de que los presiones, los juzgues, los critiques o te parezcan lentos o te parezcan flojos o te parezcan que no concluyen. En este momento lo que yo hago es como, quizás es porque puede ser, por todo lo que veo, que sea cierto tipo de diseño humano y entonces esta persona lo que necesita es otra forma de hacer las cosas y empiezas a ver que fluye mejor, que en realidad sí responden a ese tipo de cambios y ese tipo de cosas, y eso es bastante interesante y nos funciona a todos, en todos los sentidos en nuestras relaciones personales, así que si no lo habían visto, escuchado, éntrenle, navéguenle, de verdad que se los recomiendo. Y esas son las cosas que he aprendido con el diseño humano, en lo que me ha servido muchísimo y también ya me hizo hacer las paces con todas esas ideas, cosas, cambios de gustos, de que ahora quiero hacer una cosa y luego hacer otra y quiero llevarla hasta las últimas consecuencias y luego ya no quiero saber nada de ella. Todo ese tipo de cosas que antes yo decía, híjole, no puedo estar metida en tantas cosas porque las personas dicen que pues el que anda en muchas cosas como que no le pone atención a nada y pues no es verdad, para mí no era verdad, pero como todo mundo piensa eso, es como, no, mejor me acoto a hacer esto o aquello y ahora entiendo que no, que parte de mi forma de ser y de mi diseño es poder estar en todas esas cosas. Tengo esa habilidad, tengo múltiples capacidades de hacerlo y debo no solo no frenarlas, sino fomentar estar en distintas actividades y eso me va a nutrir muchísimo más y voy a aportar muchísimo más y pues eso me da muchísima tranquilidad que antes pues me autojuzgaba por decir, ay, andas picándole. E incluso gente que me conoce o decían, ay, tú estás en todo. O de, ay, es que quizás Chusel quiere abarcar mucho. O es que, y siempre hay gente que opina o juzga o tiene ideas cuando no saben que ese es tu propósito, esa es la manera en la que vas a desarrollarte de mejor manera y es por eso que este es tan natural a pesar que para ellos no lo sea y que para otros no lo es y es todo lo contrario. Por ejemplo, si estás con un proyector, esas personas en realidad no gastan casi energía, son de dormir muchas horas, no pueden involucrarse en múltiples actividades ni tener contacto con muchas personas. Entonces es como yo querer forzar a esas personas a hacer lo que yo hago y viceversa, ¿no? Entonces es muy importante saberlo. Recientemente tuve una plática con una amiga que me decía que bueno, ella va cambiando y tiene nuevas ideas y que luego ya no sabe qué hacer porque ni modo que empiece otra y ni modo que empiece otra y siempre está empezando. Y yo dije, claro, seguramente es manifestante y entonces a eso vino, a empezar cosas y ella se está pues deteniendo a sí misma, juzgando, sintiendo que no está haciendo algo bien por quedarse con una cosa eternamente como se hacía antes, sin saber que eso es parte de su naturaleza y de lo que vino a hacer aquí y es a iniciar cosas que otros puedan beneficiarse de ellas. Entonces está muy interesante, los invito a que lo vean y de verdad que al menos te va a dar esa tranquilidad de que vas a entender todo lo que habías venido haciendo pese a que nadie más lo entienda y vas a saber por qué lo estabas haciendo y de qué manera eso te va a ayudar a lograr lo que tú quieres específicamente. Así que está muy interesante y finalmente lo más importante que tiene el diseño humano es el descanso. Es ir en contra de esas sociedades de extremo trabajo intenso en el que incluso cuando descansas te sientes culpable por estar descansando y estás pensando en los pendientes. Es importantísimo, es vital y busca incluso romper con ese tipo de sociedades de agotamiento extremo y de trabajo forzado e intenso o de estar en trabajos que no nos aportan nada, que no nos nutren, pero que es el formato de trabajo que existe. Entonces, ¿qué hacer si queremos un empleo? ¿Qué hacer si queremos emprender? Cómo enfrentar la dinámica del trabajo desde el diseño humano te permite tener una vida mucho más relajada, mucho más descansada. Es así como yo también lo descubrí y llegué a eso por todas estas cosas que hablamos en la vida simple. Entonces, forma parte de esa idea de tener una vida más relajada, más suave,
sin tanto estrés, y es por eso que me fascinó. Digo, no me he metido demasiado, demasiado, ni me quiero volver experta de ninguna manera, pero con la información que ya adquirí me dio un nivel altísimo de claridad que digo, bueno, con eso ya es más que suficiente como para que se los comparta a ustedes y entren, investiguen, vean y puedan descubrir qué les puede aportar y entiendan también muchas de las decisiones que han tomado antes y cómo se han relacionado con esto que plantea el diseño humano. Así que espero que este video te dé curiosidad de entrar a investigar, a buscar personas en YouTube. Hay un montón también de personas que hablan sobre el diseño humano, sobre uno de los diseños en específico o en general. Entonces date ahí una investigada y vas a ver que se va a abrir un universo que quizás todavía no conocías y que te va a servir un montón. Y si lo haces y descubres todas esas cosas, déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.